Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues muy buenas tardes. Bien, pues como siempre les damos la más cordial bienvenida a estas charlas con el licenciado Telésforo Ávila. Pues hoy es miércoles 27 de marzo del año 2024 y el día de hoy pues vamos a hablar de este tema de las pensiones de viudez y de orfandad. Bueno, adicionalmente hay pensiones ascendientes también, pero bueno, el tema principal es las pensiones de viudez y las pensiones de orfandad. A nadie nos gusta normalmente hablar de esos temas de la muerte, ¿verdad? Pero pues de una u otra manera tenemos que llegar a esos momentos que nadie quisiera, pero pues hay que saber cómo proceder. Y la verdad que pues muchas veces no tenemos conocimiento así pleno de qué es lo que hay que hacer como asegurado, qué hay que hacer como beneficiario, etcétera. Y bueno, pues por ahí les invito a que compartan este live totalmente en vivo. Ya ven que todos los miércoles de 6 a 7 de la noche estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en TikTok. Y como siempre les recuerdo, esta grabación que se hace también se va a transmitir o se va a reproducir, vamos a llamarle así, en nuestros canales de Facebook y YouTube. Entonces estén atentos, les pido de favor como siempre, suscríbanse porque ahí tenemos muchos temas ya de una u otra manera que hemos platicado, muchos videos que hemos producido para ustedes y la idea es que ya nada más es irlos actualizando. Entonces, como siempre, les doy un poquito del antecedente, de fundamentos, para que ustedes sepan de dónde proviene pues esta normatividad, ¿verdad? Que es con la que tenemos que estar, vamos, verificando, estudiando. Y bueno, pues compartan, vayan haciendo sus preguntas. Yo de una u otra manera también ya no le voy a dar tanto tiempo a la teoría ni nada de eso, sino la idea es empezar con ustedes a platicar. Acuérdense que el TikTok pues, es una charla, ¿verdad? Prácticamente una interacción entre ustedes y yo para que pues sepamos sobre lo que estamos platicando. Y bueno, pues voy a compartirles aquí en la pantalla, ¿sí? En la pantalla que ustedes verán, lo que es la ley del Seguro Social. Y como siempre, bueno, pues la verdad siempre les hago la mención, nunca dejen de tener estos fundamentos, anótenlos si se puede, porque esto, pues vamos, yo lo hago repetitivo, toda vez de que siempre son mis bases, y la verdad no por otra cosa, porque es lo que yo considero que es importantísimo que ustedes sepan cuando hablemos de pensiones, ¿no? La ley del Seguro Social tiene definiciones de lo que es la pensión, ¿verdad? Lo que es una pensión, ahí en los artículos 159, ahorita que veamos, viene lo que es la renta vitalicia, etcétera. Pero si se darán cuenta, en esta ley del Seguro Social, acuérdense, tenemos dos leyes, por llamarle así, la ley del 73 y la ley del 97. Entonces, de una o de otra forma, hay que hacer cálculos conforme a la que correspondan según la afiliación que haya tenido la persona, ¿verdad? La persona fallecida, hay que checar con qué ley se pensiona. Y acuérdense que hoy ha habido muchos cambios en este tema de la ley del Seguro Social, la verdad que cada día se ha ido complicando un poquito más, pero bueno, pues aquí estamos nosotros para ayudarles, asesorarles. Si se dan cuenta, en esta ley del Seguro Social, en ese artículo segundo, ¿verdad? Nos deja en claro cuál es la finalidad de la seguridad social. Y dentro de ellos, entre otras, como es garantizar el derecho a la salud, etcétera, todo lo que ustedes pueden ver aquí en su pantalla, esto es bien importante. Dice, así como el otorgamiento de una pensión, ¿sí? Y esto emana también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cuando hablan de una pensión, pues hay diferentes tipos de pensiones, ¿sí? Desde lo que es una pensión por incapacidad permanente parcial, si es de un riesgo de trabajo, incapacidad permanente total, si es de un riesgo de trabajo, incapacidad por viudez, si es de riesgos de trabajo. Fíjense, todas estas que les estoy mencionando son de riesgos de trabajo. Incapacidad, pensión por orfandad. O sea, la incapacidad permanente parcial, pues es una pensión, es un subsidio que se les otorga, ¿sí? Lo que es la incapacidad permanente total también es una pensión. La pensión de viudez por riesgos de trabajo, pensión de orfandad, ¿sí? Pensión ascendientes,
todo eso está contemplado dentro de la ley del Seguro Social en una primera instancia, que aquí, si se dan cuenta, me voy a brincar, aunque ya sé que aquí está diciendo que sí es con el objeto de obtener una pensión. Y en el tema de los riesgos de trabajo, como lo pueden ver aquí, en esos artículos, ¿verdad? Nos va diciendo que cuánto le va a corresponder a la viuda, ¿verdad? O quiénes son esas personas beneficiarias de las pensiones, ¿sí? Aquí nos dice claramente, en el tema de riesgos de trabajo, si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, ¿sí? El instituto calculará el monto constitutivo al que se le restarán los recursos acumulados. Como estamos hablando de una ley 97, se supone que tanto el instituto como el trabajador, ¿sí? O sea, el gobierno, el trabajador y el patrón hacen aportaciones. Pero aquí hay algo bien interesante, mis queridos amigos. Imagínense que una persona ingresa a trabajar a una empresa, y ese mismo día o en la semana desafortunadamente tiene un accidente y fallece. O sea, así de sencillo, fallece el trabajador. De entrada, con un día que haya cotizado, tiene derecho la viuda a una pensión de viudez. El hijo, hasta 16 años, si gustan anotarlo, todos ahorita lo voy a tratar de a lo mejor dejarlo ahí en Excel para que nos queden claro cuáles son esos beneficiarios. Pero de entrada, la viuda, la concubina, ¿sí? O la persona con la que haya suscrito una unión civil, o sea, esas figuras que son las codependientes en un dado momento del asegurado fallecido, tienen derecho a una pensión de viudez. O sea, de entrada, ¿quiénes? Repito, cuando fallece un trabajador, ¿sí?, asegurado por riesgos de trabajo, la cónyuge, la que fue la cónyuge o la que era la cónyuge, ¿sí?, lo que es la concubina o el concubinario, o la persona que haya suscrito una unión civil, porque ahora ya hay una inclusión, ¿verdad? Cualquiera de esas tres personas, teniendo prioridad la cónyuge, ¿sí? Porque les digo, el tema es tan extenso, pero de entrada, digo, la cónyuge pues es la principal, la que debería, pero a falta de cónyuge, pues está la concubina o concubinario, siempre y cuando con la cónyuge esté libre de matrimonio, ¿sí? O lo mismo, la que haya suscrito un contrato de unión civil, ¿sí? Esas tres figuras, o sea, vamos a dejarlo así como muy genérico, esas tres personas, y es tanto para hombres como para mujeres, o sea, si fallece la trabajadora asegurada por riesgos de trabajo, ¿sí?, entonces el hombre puede ser el beneficiario. Digo puede, porque acuérdense que hay un artículo 8 de la ley del Seguro Social que nos dice claramente que tendrán derecho a una pensión, ¿verdad? A una pensión en un dado momento, siempre y cuando se cumplan los requisitos que marque la ley del Seguro Social y los reglamentos. Entonces aquí ya de entrada nos dice, si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del trabajador, bueno, pues el instituto tendrá que hacer cálculos, ¿verdad?, para poderle transmitir, ¿verdad?, traspasar los recursos a una aseguradora, y la aseguradora se va a encargar de calcular la pensión del trabajador fallecido, ¿verdad?, para que sobre ella se empiece a calcular ¿cómo se llama?, la pensión de viudez. Les voy a poner así en números para que ustedes se den cuenta de cómo se calcula una pensión, que por cierto aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social me hizo favor de proporcionarme este tipo. Ya tengo muchos años, alrededor de unos 12, 14 años, que le he solicitado al Seguro Social que me confirme el tema de las pensiones. Y si se dan cuenta aquí en este material dice ejemplo de cálculo de pensión con datos ficticios, ¿sí? Entonces, digo, a veces me lo dan con los datos del año, a veces me dan con un año anterior, como en este caso, ¿no? Hablan de una indemnización global por un seguro cuando se trata de riesgos de trabajo y una persona ha sido accidentada, y ese accidente, en su evaluación, acuérdense que ahí los artículos 513 y 514
es un listado de porcentajes en donde pues prácticamente nos dicen cuánto vale cada órgano. Entonces, si en un dado momento un pedacito de meñique vale el 18% o el 17%, entonces en ese sentido el Seguro Social no te da una pensión de incapacidad permanente parcial o incapacidad permanente total, ¿verdad? Te da una indemnización, y aquí viene el procedimiento de cómo se calcula esa indemnización, pero nada más le estoy poniendo el ejemplo de que en qué casos procede una indemnización global en sustitución de una pensión mensual. Una pensión es una renta vitalicia, en pocas palabras, y renta vitalicia es una mensualidad, ¿sí? Vamos a ir hablando en español. Entonces, una pensión es una renta vitalicia. Y una renta vitalicia, o sea, su nombre dice renta, o sea, de estar en un convenio pagando, ¿verdad? O cobrando, ¿sí? Renta vitalicia de por vida. O sea, es una cantidad de por vida, una mensualidad de por vida, la que se le puede estar pagando a las personas. Pero no es así en todo. Ahora sí que a veces lo trato de generalizar, pero que créanme que también tiene sus recovecos. Ejemplo, fallece un trabajador por riesgos de trabajo, ¿sí? Entonces le vamos a dar la pensión a la viuda. Perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Le vamos a dar su pensión. Pero resulta que la viuda es joven y a los 2 o 3 o 5 años encuentra otra pareja y contrae matrimonio. En ese sentido, se le suspende la pensión a la viuda. O sea, en ese caso, sí hay una fecha de inicio de la pensión y hay una fecha de término. En todos de orfandad hay una fecha de inicio de la pensión y hay una fecha de término. También, o sea, fallece el papá, que era el asegurado, el niño tiene 8 años, ¿verdad? Entonces le van a dar una pensión de orfandad a partir de esa edad, de los 8 años. Y tiene 9, y tiene 10, y llega a los 16 años. En ese momento termina la pensión de orfandad. Salvo que él esté estudiando en escuela pública. Porque así es como se extiende todavía de los 16 a los 25. Pero a los 25, si él culminó sus estudios y llegó a los 25, en ese momento se suspende la pensión de orfandad. Entonces vean que hay momentos en que se puede terminar las pensiones. Puede ser con la misma muerte de los beneficiarios, pueden ser con los plazos que marca la ley del Seguro Social o con las condiciones que marca la ley del Seguro Social. Ya les decía, la viuda, si contrae matrimonio, o el viudo, en ese momento se termina la pensión, obvio dándole una indemnización también de 5 anualidades a la viuda, a la viuda que contrae matrimonio, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que les quiero mostrar, digo, porque el tema es cálculo de las pensiones de viudez en un dado momento, para que ustedes vean. Aquí tengo las pensiones de viudez tratándose de riesgo de trabajo, que vamos a empezar por ahí, que es más fácil, ¿verdad? Aquí hay pensión de viudez por riesgos de trabajo. Y vean que esta es más sencillo su cálculo, porque nos dice el salario promedio que tengas, ¿verdad? El salario, registrado. Si se trata de un accidente, en el momento en que sufrió el accidente y fallece, con ese salario que tienes registrado ante el IMSS, entonces se multiplica, en este caso, por 365 días del año. Entonces, el salario con el que estaba cotizando el asegurado fallecido al momento de ocurrir el riesgo de trabajo, fíjense cómo tengo que remarcar el riesgo de trabajo, al momento de ocurrir el fallecimiento, con ese salario base de cotización que tenía en ese momento, ¿sí? A ese día del fallecimiento, se eleva al año, o sea, por 365 días. Ahí lo ven en su material. Y luego el resultado que nos da se multiplica por el 70%, que es el porcentaje máximo que se otorga en una incapacidad permanente total. Pero así lo dice la ley, ¿sí?
Entonces la base vamos a llamarla así, es la incapacidad permanente total, que también es lo mismo, salario base de cotización vigente en ese momento por 365 por el 70% entre 12 meses. Perdón, eso nos da la mensualidad. Eso nos da la mensualidad de la pensión por riesgos de trabajo. Por riesgos de trabajo, todavía no es la de viudez. A ese resultado que nos da se multiplica por el 40%. O sea, el monto de la pensión perdón, es de 7,026 pesos. ¿Sale? En este ejemplo, así como ven, el salario base de cotización por 365 por 70 entre 12, ejemplo, nos da 7,026. Esa es la base para distribuir la pensión entre la viuda, los huérfanos y en un dado momento los ascendientes, ¿sí? Entonces, a la viuda, ¿cuánto nos marca la ley del Seguro Social? El 40% sobre el 70% de la incapacidad permanente total. Entonces, se dan cuenta, cuando hacemos esta multiplicación, digo, pues es bien sencillo, esto por el 40 nos da 2,810. Esos 2,810 se tiene que comparar con la pensión mínima que refiere el artículo 170 de la ley del Seguro Social. Acuérdense que en diciembre del 2020 se reformó el artículo 170 para darnos a conocer una tabla con las cantidades que le correspondan a las nuevas generaciones, por llamarle así, dependiendo su edad, su salario y las semanas cotizadas. Acuérdense que para este año son 825 semanas cotizadas. Pero bueno, a manera de ejemplo, aquí es decir, ya me dijiste cómo se calcula la base de la pensión, ¿sí? Que es sobre una incapacidad permanente total. Estamos hablando de riesgos de trabajo. Luego eso al 40%, eso es lo que le toca a la viuda, 2,810 pesos con 50 centavos. Pero si lo comparamos con esa pensión de viudez, ¿verdad? También hablando de ese salario por 365 al 35% entre dos, o sea, de esta cantidad que nos está dando, 3,422 por el 90%, en el caso de un aseguramiento, ¿verdad? De una muerte no de riesgos de trabajo no profesional, es el 90% lo que le toca a la viuda sobre el 35% del salario promedio de las últimas 500 semanas cotizadas. Por eso aquí nos están poniendo en un ejemplo, importe de viudez de la rama de invalidez y vida. Entonces, ese es otro tema, que todas las pensiones normalmente se calculan sobre la pensión de invalidez. Ahorita ya les voy a hablar un poquito así más concretamente, nada más que quiero que vean estos números, porque de momento se enreda uno, se complica uno, porque pues son diferentes artículos los que van aplicando. Entonces aquí me dicen, bueno, compara la pensión de riesgos de trabajo determinado de la viuda contra la pensión de la misma viuda, ¿verdad? En un 90% la pensión de invalidez, ¿sí? De la misma viuda al 90%. Entonces, obvio que estos 3,422, si ustedes me dicen de dónde sale, salió de un cálculo de determinar la pensión de invalidez, ¿sí? Que es el salario base de cotización promedio de los últimos 500, de las últimas 500 semanas, o sea, imagínense el salario promedio de los últimos 10 años, ¿sí? Al 35%, esto es lo que le dio como resultado ficto, 3,422. Al 90% que le toca a la viuda, ¿sí? Serían 3,080. ¿Cuál es mayor? Pues el de invalidez, el calculado sobre la invalidez y no sobre la incapacidad permanente total. Entonces, en este caso, procede la pensión de viudez, ¿verdad? De 3,080, ¿sí? Que es el importe mensual de la pensión. Y simplemente esa pensión que se determinó un 1 de diciembre del 2022, que es lo mismo que si lo trajéramos a este año, actualizando salarios, ¿sí? Acuérdense que del 2022 para el 2023 tuvo un incremento las pensiones del 7,82%, una actualización nada más, ¿sí? Ese sería el importe de lo que le estarían pagando para 2023, y a este importe le multiplicaríamos un 4,66% de la actualización del 2023 al 2024. Entonces esta pensión que se determinó mediante una resolución
¿verdad? En ese 1 de diciembre del 2022, al día de hoy ya debería tener 2 actualizaciones. O sea, si yo hiciera el cálculo del recálculo de una persona que me dice, oye, es que me pensionaron hace 2 años, ¿sí? Con estos datos yo haría este cálculo y con la actualización de esos 2 años. Y lo mismo sucede para el caso de la orfandad, riesgos de trabajo, ¿sí? Ese salario que se tiene registrado al momento se multiplica por 365 días por el 70% entre 12 meses y pues nos da también como resultado lo que es esa pensión, esa base de la pensión de orfandad. Y a cada chavo, ¿verdad? Como ya dijimos, de 0 a 16 años, de 16 a 25 si están estudiando en escuela pública, y de 25 en adelante si tienen discapacidad, ¿verdad? Fíjense cómo protegen a los de la discapacidad por todo su tiempo hasta que se llegaran a rehabilitar, ¿sí? Entonces, esas 3 figuras, ya lo dije, de 0 a 16 años, de 16 a 25 si están estudiando en escuela de gobierno y de 25 en adelante si están discapacitados. A cada chavo de un padre fallecido le corresponde el 20%, ¿sí? O sea, de esta base de la pensión ya le tocó el 40 a la mamá, ¿sí? Luego el 20% para los hijos menores, ¿verdad? Menores de 16 años y luego los 16 a 25 y de 25 en adelante, ¿sale? Entonces, ¿cuánto le toca a cada hijo? 1,277. En este caso nos están diciendo, tiene 3 hijos como un ejemplo, ¿sí? Tiene 3 hijos. ¿Cuánto sería de la pensión al 20% de los 3 hijos? ¿Sí? 3,832.50. Si lo fueran, este 20% es por cada hijo. Si fueran hijos huérfanos de los dos, vamos a pensar de los 2 papás que se hayan matado en un accidente de riesgos de trabajo, porque estamos hablando de riesgos de trabajo, entonces les toca el 30% por cada hijo. Entonces, en este caso, nos están poniendo un ejemplo con el 20%, ¿sí? Entonces, esos 3,832 tienen una actualización del factor del 1.11%. Es mediante un artículo transitorio que también nos los mencionan, que todas las pensiones, las mayorías, pasan por ese factor. En el caso de la actualización para en el caso anterior de la viuda es porque no tiene la edad requerida, por eso no hubo actualización de factor de 1.11. Pero para los hijos sí entran en automático ese porcentaje y entonces sería ese sería el monto de su pensión. Vean que es muy sencillo ya teniendo los cálculos, los números, ¿sí? Validar. Déjenme decirles que el Instituto Mexicano del Seguro Social normalmente no se equivoca en el cálculo de las pensiones. Así se los digo con toda seguridad. En ninguna pensión en toda mi vida se ha equivocado en el cálculo de una pensión. No es que se equivoque, a lo mejor no tomó en cuenta el salario promedio correcto o las semanas cotizadas. Ahí es donde sí ha habido esas impugnaciones, esos recursos de inconformidad para que se vuelvan a recalcular y que salga lo correcto, ¿sale? Y entonces, así en este tipo de cálculos de pensiones, ¿verdad? Aquí nos dice beneficiarios con derecho, esposa y con 4 hijos, orfandad sencilla. O sea, si se dan cuenta, y lo mismo va a suceder. Aquí le toca a la esposa el 40%, le toca a los hijos el 20%, ¿verdad? El chiste es que se hace una redistribución de la pensión porque aquí estamos hablando de 4 hijos y una esposa, estamos hablando de 5 personas. Entonces, esta base de la pensión, que es lo mismo, salario base de cotización por 365 por el 70 entre 12, este monto que es la base mensual, se tiene que redistribuir entre la esposa y los hijos, ¿verdad? Y ahí entran otra serie ya de procedimientos, como es este caso del 1.5 veces el salario mínimo, ya hacen una comparación contra el salario mínimo. Pero si se dan cuenta, bueno, pues van dando este tipo de cálculos para que a final de cuentas le corresponda una pensión adecuada a los familiares, en este caso a los beneficiarios, ¿sale? Entonces, y también viene a los ascendientes, que es la misma base del 70% de incapacidad permanente total,
y a cada ascendiente le corresponde el 20% de este monto de la base de la pensión. ¿Sí? En este caso son 2 ascendientes, sería el 40%, serían de estos 6.387 son 2.555, le ponen el factor del aumento, ¿verdad? Del 1.11, nos daría pensión 2.836 por el incremento que tuvo del año 2022 al 2023, el 7.82, y bueno, del 4.66. Vean, en algunos casos es muy sencillo. Realmente también esto es sencillo, este tipo pero por el tiempo no se los puedo ir desmenuzando para ir sacando, sabiendo que a final de cuentas la idea es que ustedes tengan, que quiero que tengan, es que cuando un trabajador fallece por un riesgo de trabajo, a la viuda, a los hijos o a los papás, ¿sí? No a los abuelos, ¿sí? O a los papás, en este caso, en línea recta, ¿sí? Solamente a falta de papás, bueno, entrarían los ascendientes, que en este caso serían los abuelos, si es que son dependientes de los hijos, ¿verdad? Del fallecido. Pero en este caso, bueno, pues a final de cuentas es que tengan esa idea que sí se les puede otorgar una pensión, ¿sí? Y aquí, hablando de riesgos de trabajo, no necesitan semanas cotizadas. Con un día cotizado se tiene derecho a todo esto, ¿sí? Con un día cotizado se tiene derecho a una pensión, ya lo dijimos, ¿sí? Todos esos beneficiarios que mencionamos en un principio. Eso es por una parte. Ahora, vamos ya a brincarnos en automático, ¿sí? Porque todo esto viene aquí en la ley del Seguro Social, ¿sí? El porcentaje del 20%, de qué edad, todo esto que les estaba mencionando, ¿sí? Ahora, si nos vamos al artículo 128 de la ley del Seguro Social, aquí también vamos a ver las pensiones que se den a los trabajadores asegurados, pero no por riesgos de trabajo. Aquí ya vienen que esos requisitos, que ahí sí me piden semanas. Dice aquí, son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior, este tipo de prestaciones, la renta vitalicia, como bien les decía, ¿sí? Cuando ocurra la muerte del asegurado, el asegurado o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios conforme a lo dispuesto. Y esto del instituto, déjenme decirles que son las aseguradoras, ¿eh? No es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que paga pensiones, ley 97. Ley 73 sí las paga el IMSS, ¿sí? Pero ley 97, ¿quién las paga? Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes las pagan las aseguradoras, ¿sale? Entonces, si ocurre la muerte de un asegurado, de un pensionado por invalidez, ¿verdad? Los beneficiarios tienen derecho a una pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de ascendientes, ayuda asistencial y asistencia médica. Aquí no lo dice, pero acuérdense que también se tiene derecho a los gastos funerarios. La ayuda para gastos funerarios, que es de 2 meses. Digo, lo comento porque luego también me dicen, es que omitió decir que también tienen derecho. Bueno, estamos hablando de las pensiones, pero entre otros derechos, como la asistencia médica, en términos del artículo 84 al 111A, ¿sí? Pues en automático también se tiene todos esos beneficios, ¿verdad? Pero si aquí me hablan que cuando ocurra la muerte de un trabajador, no de riesgos de trabajo, o de un pensionado de invalidez, tienen derecho a esa pensión de viudez, de orfandad y ascendientes, ¿sale? Y aquí aquí lo dice claramente, ese tipo de pensiones se otorgarán ¿por quién? Por la institución de seguros. O sea, lo que le estoy comentando, ¿verdad? Entonces, aquí, los requisitos para que se otorguen esa pensión de viudez o pensión de orfandad, ¿sí? Es que el asegurado ahí sí haya cotizado 150 semanas cotizadas, estas, ¿sale? 150 semanas son las que debió haber cotizado. Estamos hablando de esas 150 semanas, pues el equivalente a 3 años, ¿sí? 3 años no consecutivos. Una persona que haya estado asegurado en diferentes momentos, al momento de fallecer, si la suma si suma 150 semanas durante toda su vida laboral, 150 semanas cotizadas, en automático tiene derecho los beneficiarios a esas prestaciones que ya comentamos, ¿sale?
y la cuantía de la pensión, aquí sí está muy castigada. Sí está muy castigada porque a final de cuentas es sobre el salario promedio de las últimas 500 semanas cotizadas. Entonces, si ustedes me dijeran cómo se calcula, vamos a verlo aquí. Una pensión de un trabajador asegurado, ¿sí? Si el salario promedio de sus últimas 500 semanas cotizadas es de 268 pesos, ¿verdad? Salario promedio, salario base de cotización promedio, ¿sale? Entonces, esto se multiplica por 365 días. ¿Sí? Esto lo multiplicamos, lo dividimos entre 12 y nos da lo que es la base de la mensualidad, ¿verdad? Y esto se multiplica por el 35%. Este importe que ustedes ven aquí sería el monto de la pensión por invalidez. O sea, esto que estoy determinando, ¿sí? Pensión por invalidez. Pues pensión por invalidez, así se calcula. Tu salario base de cotización promedio de los últimos 500 semanas, elévalo al año, ¿verdad? Divídelo entre 12 meses y te da lo que es una mensualidad una mensualidad, ¿sí? Al 35%, que es el porcentaje de invalidez, esta sería la pensión. Ahora, imagínense esta cantidad al 90% que le toca a la viuda. Este sería el monto de la pensión de viudez. Pensión de viudez, el 90%. ¿Sí? Y en el caso de los hijos, pues les dan el 15% de este monto, ¿verdad? 15%. Esa sería la pensión de orfandad. Pero si se dan cuenta, está muy castigado en este sentido, porque es el 35% y luego de ahí el 90% al 15% y así a los ascendientes también. ¿Sale? Entonces, así es como se calculan las pensiones para el caso de los trabajadores asegurados fallecidos, no de riesgos de trabajo. Este sería el monto de su pensión, que realmente está el cálculo muy sencillo, pero está muy castigado. Bien, mis queridos amigos, pues a ver, regreso aquí con ustedes. Por ahí quiero ver si ya tiene alguna preguntita en el caso de esto de las pensiones de viudez y de orfandad. Vamos a ver. Por aquí Beatriz Castillo, saludos, Betty. Pues he animado desde el principio a todos ustedes a que compartan el live, ¿verdad? Quienes me hacen favor de estarme viendo, pues compártanlo, porque estamos hablando de un tema que realmente todos son interesantes. Aquí pues trato de ser muy objetivo en el cálculo de las pensiones estas de viudez, que créanme que cuando me han llegado muchos asuntos, la verdad los valido, los reviso y sin ningún problema. Pero sí va variando entre uno u otro dependiendo el número de integrantes del núcleo familiar. Por ahí también User, buenas tardes. Benjamín, también buenas tardes. Fernanda, saludos. Fer y Cari Valderas, ¿sí? Por ahí Malena también se están ahí afiliando, ¿sí? Se están uniendo, ¿verdad? Es la palabra correcta. Entonces, a ver, platíquenme si tienen alguna duda, comentario, porque la idea de esto, pues no son cursos, ¿verdad? Que les decía, yo sí tengo muchísimo material, incluso les puedo por aquí presumir, ¿verdad? Que también el otro día les dije, les voy a presumir algo muy interesante. En este caso vamos aquí,
mientras vayan pensando en alguna pregunta, ¿no? Tenemos lo que es esto del artículo 70, ¿sí? Las pensiones garantizadas del artículo 70. Acuérdense que para la ley 73 son pensiones mínimas garantizadas, que eso es ahorita les digo, que también eso es bien importante. Allá sí hay una pensión mínima garantizada, que de una vez se los voy a comentar, ¿sí? Ejemplo, en el caso de una ley 73, ¿verdad? De una ley 73, bueno, pues el cálculo de una pensión de viudez, pues sí es esta. Ahí no tenemos problema, ¿sí? Acuérdense que hay pensiones mínimas garantizadas que da el Seguro Social, pero eso es en el caso de cesantía en edad avanzada y vejez, ¿sí? Y esa es de un salario mínimo para este año, 248.97, que según yo es el ¿cómo se llama? El salario, déjenos cotejar ese salario 248.93. 248.93. Me estaba excediendo ahí por unos centavitos, ¿sí? Esto se multiplica por 365 días y a su vez esto se divide entre 12. Y esta cantidad se multiplica por el factor del 1.11. Este importe que ven aquí, 8.404, se llama pensión mínima garantizada. ¿Sí? Es pensión mínima garantizada. ¿Sí? Esto es ley del Seguro Social 73 o régimen 73, ¿sí? Con ley del Seguro Social 73, que así le llamamos, ¿sí? Entonces ahí sí está protegido, pero esto es para el caso de cesantía en edad avanzada y vejez, ¿sale? Acá sí lo que nos dé por el caso de una invalidez, bueno, pues la ley marca eso y eso es lo que le corresponde a los trabajadores, a los beneficiarios, perdón, ¿sí? Y bueno, les quería mostrar también algo que el otro día me quedé ahí con la idea de presumirles, ¿verdad? Este artículo que es el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, tiene que ver mucho con ese cálculo de pensiones, que si una persona tiene una pensión por debajo, o sea, la base de la pensión está por debajo de lo que es este artículo 170, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí es el Instituto Mexicano del Seguro Social, se compromete a garantizar cuando menos una pensión garantizada, que le llaman aquí, valga la redundancia, ¿verdad? En donde tiene que ver el valor de la UMA, el número de salarios mínimos que esté cotizando la persona fallecida en este caso, ¿sí? Y o la persona que se quiera pensionar por una cesantía en edad avanzada o vejez, ley 97. Entonces, esa pensión mínima, en este caso para este año son 825 semanas. Entonces, un ejemplo, una persona que tiene un salario mínimo con 825 semanas y 60 años de edad, aquí en esta parte, aquí nos dice, bueno, si tiene 60 años de edad, o sea, es una gráfica de coordenadas, ¿no? Una tabla de coordenadas. Tienes 60 años de edad y tienes 825 semanas, te tocan 3.628. Esa es la pensión mínima, ¿sí? Ley 97, que puede recibir una persona que se quiera pensionar, ¿sí? O en este caso, cuando hablamos de las pensiones de viudez, que las personas no pueden ganar menos de una pensión, en el caso del cálculo de la pensión, no de la que le corresponde a la viuda, ¿sí? En el cálculo de la base de la pensión, no pueden ser menor a esta, dependiendo las semanas que haya cotizado el asegurado fallecido, ley 97, ¿sí? Lo mínimo que puede recibir es esto, ¿sí? Oye, llevaba, no sé, 600 semanas, 800 semanas. Ah, bueno, pues 60 años de edad, ¿verdad?
y un salario mínimo, ahí no me dice cuántas semanas. Entonces sería la cantidad mínima, ¿sí? La cantidad mínima que le pudieran tomar como base para las pensiones de invalidez, ¿sí? Y vida de lo que es ley 97, ¿sale? Entonces, esto después, digo, no comparto esta hoja de cálculo en Excel porque pues es mi know-how, ¿verdad? Pero sí les voy a dar les voy a regalar una tabla que la verdad no lo he subido, pero ya varios me lo han pedido, subir una tabla del cálculo del monto de las pensiones. La verdad está muy interesante porque si se dan cuenta, esto es lo que publicó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2020, pero cada año ha tenido actualización. Entonces, ¿qué hago yo? Esta tabla del artículo 170, que se publicó el 16 de diciembre de 2020, la he ido actualizando para 2020, 21, 22 y 23. Y he llegado a estos resultados que me los confirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social, y por eso en resumen, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, es una tabla de coordenadas también, en donde dependiendo del número de salarios que se haya cotizado y según el número de semanas que se haya cotizado, pues es lo que va a corresponder de una pensión. Una pensión máxima, no estoy hablando de una pensión máxima que le puedan dar a una persona ley 97. Una pensión más bien mínima de una persona que haya cotizado, mínima, de una persona que haya cotizado 1000 semanas y que tenga 65 años de edad y con un salario mayor a los 5 salarios mínimos, a las 5 UMAS, entonces este sería el monto de su pensión, 10,298, ¿sale? Eso es lo mínimo que puede, pero si los números, esa persona que cotizó 1000 semanas, que tiene 65 años de edad y que siempre ha ganado un salario remunerador, pues vamos, topado o alto, ¿sí? Obvio que la pensión no va a ser de 10,298, va a ser una pensión que va a calcular la aseguradora con base en sus recursos acumulados, con base en la edad que tiene y los años estimados de vida que todavía tiene esa persona, ¿sí? Estiman las tasas de interés que va a haber. Entonces, es una mezcla, ¿verdad? Ahí de la edad, de los recursos, de las semanas, y la aseguradora es la primera que hace el cálculo. Pero si ese cálculo da por abajito de los 10,000 de esa persona que tiene 65 años de edad, 1000 semanas, le da por debajo cálculo actuarial de esa cantidad, mínimo el gobierno, porque esto lo pagaría el gobierno, le pagaría 10,298 por haber tenido un salario mayor a las 5 UMAS, 65 años de edad y 1000 semanas. El gobierno te garantiza estos 10,298. La verdad que pensamos que era bajo, pues es que eran realmente igual de bajo en la ley 73 cuando hacían ese cálculo del 35% del promedio de las últimas 500 semanas, que son 10 años. Aquí lo mismo, te toma el promedio. Esto también es bien importante, que no lo he comentado también pero te toman el promedio, ¿sí? De todos tus salarios en tu vida laboral. O sea, tú llevas 25 años trabajando, ¿sí? Obvio que en esos 25 empezaste con un salario mínimo quizá y hoy ganas, no sé, 30 salarios mínimos, ¿sí? De toda tu vida laboral toman el promedio de ese salario que tuviste en toda tu vida laboral. Si hubo interrupciones no pasa nada, te van a tomar el promedio de toda tu vida laboral. Y ese promedio de toda tu vida laboral lo van a actualizar al día en que solicites la pensión, ¿sí? Y ese es el que te va a dar, ¿sí? Aquí como rango, cuál fue tu salario base, y ese salario base lo van a convertir en UMAS, ¿sale? Y si eso llega de 5 UMAS en adelante, con 65 años de edad, con las 1000 semanas cotizadas, esto es lo que te garantiza el gobierno, ¿sí? Entonces, ahí ya va a depender. Si tienes un buen de recursos, pues ya te van a pensionar la aseguradora. Si no tienes muchos recursos, puedes tener la edad, puedes tener las semanas y ese salario por arribita de las 5 más. Pero si no tienes los recursos, atente a que te van a pagar este tipo ¿cómo se llama? De pensión. Se llama que pensión garantizada,
¿sale? Y aquí es bueno para mí que como calculadora, digo, esta es la que la vamos a tener en las calculadoras laborales y fiscales, porque la verdad nadie se ha atrevido a tener una calculadora de pensiones garantizadas 2024. Y bueno, pues sí, yo ya la hice. Esto es lo que se va a hacer en programación para subirla, ¿verdad? Y que los que son suscriptores de las calculadoras laborales y fiscales en línea de www.laboral.com.mx puedan tener acceso a ellos, ¿sí? Perdón, creo que ay, no me... Déjame ver si disminuye. Ah, no, pues no lo alcanzaron a ver, fíjense, no me dijeron. No me di cuenta. Perdón. Repito, porque no alcanzaron a ver quizá esta tabla, ¿verdad? Este programita que tengo para calcular, digo, a lo mejor lo vieron en una partecita nada más. Este es lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Pero bueno, nos regresamos acá a las preguntas. A ver, ya tenemos por aquí a un buen valiente, Jorge Espinosa. Jorge Espinosa nos dice, buenas tardes, disculpe, para una asesoría con usted en el IMSS, dice con usted, el IMSS me dio de baja por el artículo 251. Ok, artículo 251, a todos nuestros queridos amigos. El artículo 251 de la Ley del Seguro Social, Jorge, y a todos, el artículo 251 de la Ley del Seguro Social regula de las facultades y atribuciones que tiene el instituto, ¿sí? Y luego entonces hay que checar si realmente el Seguro Social tiene los elementos para poderte dar de baja, ¿sí? O para poder darte de alta, todo lo contrario. Ejemplo, el Seguro Social tiene la facultad de inspeccionar los centros de trabajo, ¿sí? Y resulta que llega, inspecciona un centro de trabajo y hace un conteo y resulta que hay, no sé, 30 personas laborando. Pero la cédula tiene 25 trabajadores nada más. Entonces dicen, ah caray, ¿cómo es posible que aquí en la cédula que está pagando el patrón hay 25 personas afiliadas y yo llego ahorita y verifico trabajando, hay 30 personas? Entonces hay 5 personas que no están afiliadas. En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la facultad, de acuerdo al artículo 251, de levantar un censo, tomar los datos y afiliarlos por oficio, ¿sí? Por oficio. Esa es la facultad del instituto de dar de alta a un trabajador. Ahorita les voy a platicar un caso muy, muy interesante. Una baja. Ok. El Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene la facultad de revisar si las personas están dentro de un marco normativo legal, ¿sí? Es decir, que exista la relación laboral, que exista el salario, ¿sí? Y cuando hablo de la relación laboral, ojo, resulta que a lo mejor, Jorge, un supuesto, tú eres socio de una sociedad civil y te diste de alta en el Instituto Mexicano. La sociedad civil te dio de alta a todos los socios, a la secretaria, al chofer, los dio a los trabajadores como a los socios, los dio de alta, los dieron de alta el contador en la sociedad civil. Eso es erróneo. Eso es erróneo. Los socios no pueden estar afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social teniendo como patrón la sociedad civil, porque se supone que una sociedad civil sí, es un contrato que se celebra entre diferentes socios, ¿verdad? Profesionistas, técnicos que aportan su trabajo, que aportan su conocimiento, sus servicios. No puede haber una relación laboral entre la sociedad civil y los socios. Luego entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la facultad por oficio de darte de baja, notificarte que es improcedente esa alta que te hicieron en la sociedad civil, que es improcedente el pago de las cuotas, ¿sí? Y por lo tanto el pago de las cuotas se van a las arcas del gobierno federal, ¿sí? O sea, no se lo regresan a la sociedad civil, no se lo regresan al trabajador, se van a las arcas del gobierno federal, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Les voy a platicar el ejemplo y lo he platicado en varias ocasiones, pero pues es lo mismo, aprovecho, de una persona
que tenía el interés de pensionarse y que llegó a mi oficina y me puso ahí en un escritorio todos los documentos, ¿verdad? Recibos de pago de nómina, movimientos al seguro social, altas, bajas, todo de esa persona, ¿sí? A final de cuentas, con 65 años de edad, me dijo, quiero pensionarme, tengo 1,700 semanas cotizadas, 65 años de edad, me acabo de dar de baja hace unos días, unos días. Le dije, bueno, ok, ¿qué ley es? Pues ley 73, perfecto, con 1,700 semanas, con un salario topado en los últimos 5 años, ¿sí? Y dado de baja y todo eso, tenía derecho a una pensión muy alta. Pero desafortunadamente, cuando pido el reporte de las semanas reconocidas, no cotizadas, al Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta que el Instituto Mexicano del Seguro Social lo había dado de baja desde 15 años atrás, por oficio, ¿sí? Entonces desde ahí, yo ya conocí el artículo 251, pero ahí es donde sí me sorprendió. Por oficio dieron de baja a esa trabajadora. Es decir, llegaron a la empresa los del Instituto Mexicano del Seguro Social, empezaron a checar los trabajadores y detectaron que esa persona, o sea, la que me contrató, no estaba dentro de la empresa laborando. La empezaron a buscar y no. O sea, nadie la conocía en la misma empresa, o sea, porque tienen el derecho a hacer encuestas, preguntar y todo. O sea, tiene todas las facultades el Instituto Mexicano del Seguro Social de estar preguntando. Entonces, oigan, ¿ustedes conocen a fulanita? ¿Al patrón? No, pues sí. ¿Y dónde está su contrato de trabajo? Esto, lo otro, ¿sí? No, pues según nosotros aquí está. Entonces, el Seguro Social pidió que se probara la relación laboral, ¿sí? De ese trabajador y quizá otros, que se probara la relación laboral, materialidad, razón de negocios, para poder pues darle validez a toda su afiliación. Y como no lo pudo probar el patrón dijo, pues me vale, haz lo que quieras. Yo de todos modos voy a seguir pagando el seguro social. Y siguió pagando la nómina y siguió pagando el seguro social. El seguro social lo dio de baja por oficio en términos del 251. Cuando llega esta persona a su edad de 65, con todas esas semanas que me dijo, no se pudo pensionar, ¿sí? Porque tendríamos que echar para atrás ese oficio, y ese oficio ya tenía como 15 años también atrás, 14 años. O sea, muy complicado el asunto. Pues cómo voy a revivir un muerto de hace 15 años, ¿no? Entonces, muy, muy complicado. Entonces, Jorge, esto de que te dé de baja en términos del 251, ¿sí? El Seguro Social, hay que checarlo. Sí, yo te puedo dar la asesoría. Te puedo dar la asesoría, porque creo que aquí me complementas pero estaba en incapacidad por riesgos de trabajo. Acuérdate que las incapacidades también, o sea, las incapacidades por riesgo de trabajo hay temporales, permanente parcial, permanente total, ¿verdad? Y ya que muchas veces la parcial o la permanente total se vuelven definitivas, ¿sí? Pero yo no, sí domino el tema esto del artículo 251. Si me da la oportunidad, pues, échame un telefonazo, ¿sí? Llámanos al 55 58 46 1203, 55 40 77 02 79. Háblanos a esos dos teléfonos, por favor, y las demás personas que gusten, también asesoría con mucho gusto, porque tendría que analizar bien tu asunto ya toda vez que tiene que ver con riesgos de trabajo. Esa incapacidad, bueno, pues tengo que ver si es temporal, o es incapacidad permanente parcial, o es incapacidad permanente total. ¿Sale? Luego, por ahí, Cari Valderas dice, ¿cuál es la diferencia entre una pensión mínima garantizada y una pensión garantizada? Pues, mira, la diferencia, vamos a decir que están en las dos leyes. Ley 73, ¿sí? El Seguro Social te garantiza una pensión mínima garantizada de un salario mínimo. Ley 73, como ahorita viste el cálculo, que son 8,404 pesos, algo así, ¿sí? Aquí lo pusimos en la pantalla. A lo mejor ¿sí? Esta es una pensión mínima garantizada. Un salario mínimo
elevado al año dividido entre 12, o sea, esto es lo que te garantizan por un factor de actualización, 8,404 pesos. Esta es ley 73. Vas a ver, oye, ¿existe una diferencia? Pues sí, simplemente el cálculo contra una pensión garantizada, la otra es pensión mínima garantizada, ley 73. Esta es pensión garantizada, ley 97. Vamos a ponerle aquí pensión garantizada, ley del Seguro Social 97. ¿Sale? Entonces, la pensión garantizada no es un salario mínimo, o sea, son estos montos que se calculan en función de la edad, en función de las semanas cotizadas y en función de los salarios que ganes. O sea, ¿hay diferencia? Sí, hay mucha, ¿sí? Y aquí empiezan las cantidades. Ejemplo, una persona ley 73, una persona que tiene 60 años, ¿sí? 60 años y 825 semanas, ley 73, ¿se puede pensionar? ¿Sí o no? La respuesta es sí, porque se requieren 500 semanas, ¿sí? Pero, y gana un salario mínimo. Entonces, imagínense, cotizó 825 semanas, tiene 60 años de edad, ¿ya lo puedo pensionar? Sí. ¿Está vigente en sus derechos? Sí. Sí. Gana un salario mínimo. ¿Cuánto le toca de pensión? 3,628. ¿Sí? Una persona que se afilió a partir del 1 de julio de 1997, que tenga esta edad y estas semanas, esto es lo que le toca. Que tiene ya 65 años de edad y 825 semanas, le tocan 3,861. ¿Sí? Ley 97. Qué injusta es la vida, porque estas personas que también trabajaron 825 semanas y 65 años de edad, toda su vida laboral, ¿sí? O mínimo ahí son, no sé, 15 años, 16 años laborando y con 65 años de edad, les dan 3,861, ¿sí? Mira, pues una persona incluso que tenga menos semanas y esta edad, le dan esta cantidad, ¿sí? Entonces, años, 60, ¿sí? Edad, 65. Salario base de cotización, 125.36, promedio. ¿Cuánto le tocaría de pensión a esta persona? También los 3,800, pero aquí te dice el Seguro Social, no. Como eres ley 73, yo te garantizo un salario mínimo elevado al mes, multiplicado por el factor del 1.11. Entonces, ¿hay diferencia entre la pensión mínima garantizada y la pensión garantizada? La respuesta es sí. Ahí lo vemos. ¿Sale? En su mecánica de cálculo, en sus requisitos, ahí está. Esta persona cotizando dice años 65, aquí eran semanas cotizadas, semanas cotizadas. 500 semanas, tiene 65 años de edad y un salario mínimo, un promedio de menos del salario mínimo. Esa sería la cantidad, ¿sí? Y una persona con 500 semanas, 65 años, entonces le tocaría, no alcanza la pensión. Repito, ley 97, tienes 500 semanas, 65 años de edad, no alcanzas la pensión, ni siquiera la pensión garantizada. Tendrías que cotizar esos años que te faltan, ¿sí? Esas 325 semanas y así sucesivamente para tener derecho a una pensión. O sea, está más complicado para los del régimen 97. ¿Sale? Entonces, Cari, bueno, Valderas, pues ya te mostré cuál sería esa diferencia. Jorge Espinosa, muchas gracias. Perfecto, sí, tú llámanos y con gusto, los teléfonos también están en la página de laboral.com.mx, así póngale laboral.com.mx y ahí van a estar los teléfonos también. Cari, gracias, si de nada, estamos para servirles. ¿Alguna otra pregunta? Sí, fíjense que en este tipo de temas me he dado cuenta, cuando se habla de la muerte de un asegurado, pues yo veo que la gente, digo, entre otras cosas, ¿no?
Si ustedes me dijeran qué es lo que se hace normalmente, qué es lo que yo recomiendo normalmente cuando fallece un trabajador asegurado, lo primero que digo es, con todo respeto, vivir el momento de ese fallecimiento, de ese luto, más que nada. Vivir ese momento, concentrarse en él, hacer lo que se tiene que hacer en ese momento, cuando una persona fallece, ¿sí? A los trámites vamos, en este caso, de los gastos funerarios, todo eso, ¿no? Si se va a incinerar, todo eso, concéntrense en todo eso, en esa parte, que es la más importante, ¿sí? Al mes, bueno, quienes somos católicos, hacer el novenario, ¿no? La misa, todo lo que se tenga que hacer como ritual, como tradición, hagan todo eso, concéntrense en eso, ¿vale? Y luego ya al mes, entonces ya estamos hablando de ahora sí, ya pasó todo, ahora sí vamos a ver qué se tiene que hacer. Ustedes no se preocupen porque no caduca. Artículo 300, cualquier mensualidad vence al año, vence al año. Entonces nos ha tocado de personas que luego llegan a los 8 meses. Oiga, fíjese que yo pues enviudé hace 8 meses, tal. No se preocupe. Fíjense cómo van saliendo. Digo, yo mismo, ustedes no me hacen esas preguntas, yo mismo tengo que irles sacando de todas mis experiencias. Enviudé hace 8 meses. La verdad no sé si tengo derecho a una pensión de viudez, ¿sí? Y tengo una hija de 10 años. Fíjense qué interesante. Ok, no sabe usted. Tiene el número tiene el INE, el número de Seguro Social del Trabajo. Pues sí, por ahí en mis documentos tengo una credencial del IMSS, tengo un recibo de nómina con el número de Seguro Social. Y con base en toda esa información, entonces checamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la página, ¿sí? O a través directamente ahí en las oficinas. Y ahí nos damos cuenta a veces que, oye, pues ¿qué crees? Que sí tiene más de 150 semanas cotizadas. Acuérdense del requisito. Más de 150 semanas cotizadas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Pues tramitar la pensión. Tramitar la pensión. Entonces, ¿sabes qué? Tráeme todos estos documentos, el acta de defunción, el acta de matrimonio, comprobante de domicilio, tu acta de nacimiento, tu CURP, ¿sale? Entonces, con base en todos esos documentos de tu hija, también su CURP, ¿verdad? Y una identificación de escolar, ¿sí? Y con base en todos esos documentos, tramitamos la pensión de viudez. Y la verdad, han procedido ese tipo de pensiones, ¿sale? Ya se les da la resolución. Previamente hay que checar si estaban registradas como beneficiaria esa cónyuge. Sí, aquí tengo mi acta de matrimonio, perfecto. O sea, hay casos en que está más fácil. Cuando no estaban casados, que estaban en unión libre o concubinato, entonces ahí sí hay que checar, ¿sí? O hay que tramitar una resolución de designación de beneficiarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay alguna cónyuge antes, previa, que se puede oponer al proceso de la entrega de la pensión. Entonces salen muchas cosas interesantes. Entonces, sí es importante que, como les digo, vayamos por pasos. Primer mes es estar atendiendo pues el luto. Al mes, entonces sí ya inicien con la gestoría de lo que es el acta de nacimiento del difunto, el acta de matrimonio, sí, y acta de nacimiento también, porque luego quieren documentación no mayor a 3 meses. Entonces, si van a llevar un acta de nacimiento ya, que es la acta de defunción, también la que deben pedir. Acta de defunción reciente, acta de matrimonio reciente, acta de nacimiento de la cónyuge, de los hijos, de los beneficiarios. Toda la documentación ténganla al tanto y inicien el proceso del trámite de la solicitud de la pensión. Ya si llegaran a tener algún problemita, pues llámenos y nosotros vemos en dónde se atoró, por qué se atoró. Muchas veces puede ser porque no se cumplió alguno de los requisitos, pero pues lo desatoramos y con mucho gusto tramitamos nosotros aquí su pensión. Tenemos el equipo, ¿verdad?, de gestoría especializada para tramitar su pensión. Bien, mis queridos amigos, pues como siempre, pues les invito a que chequen y que se inscriban por favor en el canal de YouTube. Me hace falta ahí que se suscriban al canal de YouTube, al canal de Facebook, ¿verdad?
Ahí van a poder ver mis videos de todas esas transmisiones, porque acuérdense que en TikTok solamente se suben videos de hasta 5 minutos, de hasta 10 minutos, ¿sí? Y fragmentos de hasta 5 minutos. Entonces, si ustedes al inicio lo estaban viendo y ya no saben dónde quedó, les invito a que esta transmisión del día de hoy, que normalmente dura 1 hora, que ahorita ya cumplimos la hora, esta transmisión se queda grabada en Facebook y en YouTube. Ya mañana o pasado mañana la van a poder ver, así como pensión de viudez y orfandad. Quedo a sus apreciables órdenes, mis queridos amigos. Me dio mucho gusto nuevamente por aquí estar nuevamente con ustedes. El próximo miércoles vamos a hablar, creo que es 3 de abril, vamos a hablar de lo que son el tema de reparto de utilidades. Pero va a ser un programa especial porque va a ser una sesión de puras preguntas y respuestas. O sea, nos vamos a aventar la hora de puras preguntas y respuestas del tema de la PTU. ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí terminamos. Me dio mucho gusto. Cuídense, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.